Me encontraba investigando sobre un nuevo video para el canal cuando de repente me decidí a investigar sobre las actualizaciones de AdMob y sus anuncios publicitarios, cuando algo extraño apareció. Decidí hacer lo que es el banner AdMob y muy bien. Decidí hacer lo del intersticial y muy bien, pero cuando hice lo del video recompensa, error. De hecho, no encontraba ni la librería de lo que era anteriormente AdMob para video recompensas. Así que decidí indagar un poco más y sí, hay una nueva actualización. Así que... Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video en el cual hoy hablaremos de cómo crear la actualización de video recompensa en AdMob para Unity. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, le des a la campanita, le des un buen like y los que están suscritos, muchas gracias por acompañarme. Esto es Tross Game, comencemos. Bien, ya estamos aquí en lo que es el SDK de anuncios para móviles Unity, concretamente en la pestaña de bonificado. Aquí vamos a ver una pequeña actualización que ha mostrado AdMob a la hora de ver nuestros anuncios. Para que tengamos esa actualización simplemente debemos de tener una versión más actual. Vamos a la parte de primeros pasos y recomendaría primordialmente que tengan el Unity 2020 o superior. Lo he ensayado con el 2019 pero tuve algunos problemas y por eso es recomendable que lo tengan la versión 2020 o superior. Listo, entonces quieren descargarlo, vamos a la parte de descargar el complemento, nos abrirá una ventana de GitHub y sería básicamente lo mismo. Vamos a la parte de Google Mobile Ads y esta sería la versión 6.0.2 en este momento y harán la descarga en donde nos abrirá una ventana acá. Ya yo creo que deben de importar, descargar, esperar a que carguen todos los paquetes y darle un resolve a la hora de ejecutar el SDK, el JDK y demás. Yo creo que esto ya lo deben de saber si ya han visto alguno de mis videos o ya han aprendido un poco más sobre ello. Entonces me voy a enfocar plenamente en lo que es la nueva actualización para que lo hagan. De todas maneras, si quieren saber más del tema, abajo en una ventanita se los dejaré una lista de videos completos sobre todo ese tema. En la parte de Google Mobile Ads, aquí me aparece el ID. Hay algunos que utilizan el ID directamente desde el script, pero en este caso vamos a hacer una variante. Si no les aparece esta parte, cuando ya instalen el paquete de AdMob, vamos a la parte de Assets, vamos a Google Mobile Ads, vamos a Settings y nos abrirá esta misma ventana. Realmente lo tenía así. Vamos a Assets. Vamos a Settings y se nos abrirá esta ventana para que coloquemos el ID de nuestros anuncios de AdMob. Listo. Eso sería todo. Obviamente tienen que tener previamente el SDK y el JDK, recuerden, para ejecutar. Ok. Listo. Entonces, en esta parte, como siempre, tengo aquí el ejemplo para mostrar. Simplemente es un panel. Y tenemos nuestro botón. Para nuestro script he creado un objeto vacío y he incluido un script y lo tenemos vacío. Entonces vamos a abrir nuestro script para empezar. He agregado previamente la librería de Google Mobile Ads.api para que puedan trabajar. Ahora, empezando nuestro código, vamos a escribir private string y vamos a llamarlo rewarded unit ID. Entonces en este vamos a incluir nuestro código de prueba del video recompensa. Vamos a hacerlo después y vamos a escribir otro private llamando nuestro anuncio llamado rewarded ad. Ok, listo. A esto le vamos a incluir la variable. Vamos a escribirlo puede escribirse así. Listo, incluimos ahí y listo por esta parte. Ahora, para que nuestro objeto, en este caso el video recompensa, no se destruya, vamos a escribir public static. Vamos a llamar nuestro mismo script, vamos a copiar, vamos a pegar y vamos a darle instance. Listo, cerramos acá y vamos a llamar la función awake. Ok, a esto vamos a darle una condición que si instance se iguala a null, me haga esta condición: instance igual null.
cerramos. Vamos a darle un else, pero esto no es not, esto es this, o sea que me instancie esto, eso significa. Si no, entonces destroy, o sea que destruya nuestro KeyNobject. Este código lo que significa es que si tenemos instanciado este mismo script, o sea, se refiere al objeto, eso significa que no se repitan nuestros anuncios dos veces, porque si no tenemos doble carga, triple carga y se nos hará un problema a la hora de reproducir nuestros anuncios. Sale return. Ahora vamos a llamar una función onEnable. Y lo que haremos será crear nuestra variable rewardedAt. Vamos a escribirlo acá. Y vamos a darle rewardedAt y entre paréntesis rewardedAt_id, unit ID, que sería nuestra variable del código del anuncio. Entonces vamos a darle a request, vamos a crearle una variable, vamos a darle a recu, puede ser ejemplo, y vamos a darle a new add request punto builder paréntesis build. Ok, cerramos y abajo, perdón que se me olvidó algo, vamos a darle acá, listo, cerrar paréntesis, no lo olviden. Ahora en la parte de abajo vamos a darle rewardedAt punto loadat de nuestra variable addRequest. Listo, sería para esta parte. Y ahora, para tener más control, vamos a devolvernos a la parte de AdMob. Vamos a la parte de bonificado de nuevo y buscamos nuestros datos a la hora de ejecutar el anuncio. Okay, en este caso estas son las acciones que se hacen, pero vamos a llamar dos nomás. Una de las más esenciales, que sería, vamos a nuestro código, vamos a pegarlo, volvemos, vamos a copiar este también, que ha sido esta, clave cerrar, vamos a pegar, no se preocupen por los errores que vamos a arreglar, borramos esto, no es necesario, y lo que haremos sería copiar nuestras variables, pegamos, y en esto lo llamaremos nuestros datos. Aquí vamos a darle clic derecho, vamos a darle a acciones rápidas y vamos a colocar el primero que nos da. Lo mismo para handle breakable closet, vamos a incluirlo acá para que no tengamos errores. Y lo que nos hará este, vamos a darle un debug.log, sería ejecutarlo cuando se cierra el anuncio, y acá nos mostrará cuando se ha reclamado la recompensa. Cuando querramos colocar una recompensa, en este caso vamos a colocar, un ejemplo, una moneda, vamos a colocar un player graph, vamos a darle un getting y vamos a llamarlo también moneda. Cerramos, voy a colocar la variable moneda, vamos a la parte de abajo, listo, moneda, y lo que será cuando se ejecute nuestro anuncio y se haga correcto, nos sumará una moneda. Entonces moneda sería más igual, o sea que cada vez que
muestre el anuncio, se nos sumará una moneda y una moneda y una moneda. Obviamente no es eterno, pero pues creo que tiene máximo hasta 5 cada 24 horas. Entonces tengo entendido eso, no estoy seguro, pero para que lo tengan en cuenta. Ok, vamos a player prep, vamos a mostrarlo, perdón, a guardarlo. Player prep.setting, para no equivocarnos vamos a copiar, pegar, sale coma, moneda, es para guardar nuestros datos y listo. Ahora veremos un poco más adelante lo de la parte de que cierra. Listo, ya tenemos esta parte y algo muy importante sería mostrar nuestro anuncio, así que vamos a hacer public void, se llama la show regular, se llama la add, así, vamos a colocarlo así un poco distinto, show regular add, y lo que hará será ejecutar una condición que si el regular add ha sido cargado is loaded, regular add punto show. Ok, listo, cerramos. Ahora lo que te van a enseñar sería una parte, podría decirse opcional, si quieren, necesaria. Sería crear una función de que cuando nuestro anuncio se cierre ejecute dicha acción. Entonces vamos acá a cerrar, add, vamos a darle acá, como para que tengan una idea de pronto que, no sé, cuando se cierre el anuncio puede ser que se active una ventana o se active un objeto, puedan construirla. Ok, listo, entonces vamos a darle aquí y vamos a darle un debug, vamos a copiar acá para que sea un poco más rápido y vale, se cerró. Felicitaciones. Y esto se nos ejecutará cuando cierre nuestro anuncio. Para esto vamos a copiar y lo vamos a pegar acá. Listo. Ok, cerramos. Ahora para ver nuestra recompensa, por último sería, vamos a colocarlo acá, vamos a darle moneda, colocarlo de una vez acá, vamos a darle, voy a pegar acá, vamos a colocarlo abajo y listo. Eso sería nuestro código. Pero falta algo importante, que sería conectar nuestro anuncio de prueba. Entonces vamos a nuestros anuncios bonificados, vamos a habilitar anuncios de prueba y vamos a pegar el código de bonificado. Vamos a copiar, vamos acá, vamos a pegar y listo. Eso sería todo. Entonces vamos a guardar, vamos a Unity. Ahora vamos a ver nuestro show recompensa. En este momento no tenemos nada, vamos a darle show, se nos mostrará ejecutando nuestro anuncio, no habrá ningún problema. Y cuando cerramos nuestro anuncio se nos mostrará los mensajes. Ok, cuando se cerró, felicitaciones y nuestra recompensa. En este caso tengo 4 porque he hecho pruebas anteriores, pero se irá sumando de uno por uno por cada recompensa que se esté haciendo. ¿Okay? Y muy bien, si llegas hasta aquí regálame un buen like, y si no estás suscrito te invito a que lo hagas si te gustó el video y nos vemos en un próximo video.